Estamos en un momento de cambio de época, ¿no? Es como si realmente gracias a la pandemia y al impulso de la pandemia y todo lo que significó, comenzara realmente un nuevo milenio, una nueva era, y así lo entiende todo el mundo occidental, ¿no? Que está pasando una etapa turbulenta, una etapa de cambio, una etapa de replanteamientos, una etapa de reflexión, que por supuesto también nos toca a nosotros como parte de él, ¿verdad? Y entre los libros interesantes que han salido en el último tiempo, hay uno de un escritor argentino que se llama Pablo Stefanoni, que habla que se pregunta en esta portada del libro si la rebeldía se volvió de derecha. Se pregunta Stefanoni. Dice cómo el antiprogresismo y la anticorrección política están construyendo un nuevo sentido común, dice, y por qué la izquierda debería tomarlos en serio. Interesante lo que escribe Stefanoni en un libro que ya tiene un año y lo hace en el contexto de lo que significó Donald Trump, ¿no? Y cómo terminó ese gobierno con esa horda de sujetos atacando el Capitolio, ¿no? Algo realmente histórico para ellos y que también lo hace replantearse respecto de esta nueva derecha que Hillary Clinton, como lo cita el mismo Stefanoni, lo calificó como una derecha alternativa, ¿no? Así decía respecto de la que se conocía hasta el momento. Y ahora, por el resurgimiento de esta ultraderecha en Italia, por lo que ha sucedido con Le Pen en Francia, ¿no? Y el poder que va a tener ahora en el Parlamento, por la consolidación también peligrosa de la ultraderecha a cargo de Vox en España y todo lo que ya sabemos en América Latina. Stefanoni ha dado una serie de entrevistas, ¿no? Muy buenas, recientemente en la tercera, con el periodista Andrés Gómez, pero y otras más también, ¿no? Tratando de explicar este reverdecimiento del neofascismo o el posfascismo, como él dice, un fascismo quizás 2.0, pero que es muy difícil de calificar. Y lo interesante, ¿no? Y por qué él dice que la izquierda debería tomar carta en este asunto, es porque para ciertas personas la rebeldía dejó de ser de izquierda, dejó de ser progresista, y la rebeldía está en estos sujetos con un discurso aparentemente políticamente incorrecto, ¿no? Que atrae entonces a estos sectores. Es como un oxímoron, ¿no? Que el progresismo ahora está, o los discos, si tú quieres, ya no están en estas ideas de antaño, sino que están en estas ideas que hablan de racismo, que hablan de ir en contra la ONU, que hablan de legitimar los derechos humanos, por ejemplo, o no creer en los estados unitarios, no creer en la diversidad sexual, no respetar la opinión del otro. Lo estamos viendo lamentablemente también en nuestro Parlamento como sujetos como de la carrera, pero y se están tornando atractivos para cierto público, sobre todo juvenil, dice Pablo Stefanoni, y en esto no ha tomado carta el progresismo que conocemos hasta ahora. ¿Por qué? Porque según este mismo postulamiento que le he leído en algunas entrevistas a Stefanoni, el progresismo dejó de ser progresista. El llamado progresismo también se empezó a habituar al statu quo y empezó a convivir, tiene una connivencia que es muy peligrosa para lo que significa ser progresista en esta sociedad occidental. El progresismo, como uno lo entendía, ¿no? Son esas ideas que tiran el carro hacia sociedades mucho más inclusivas, sociedades mucho más igualitarias, sociedades donde las libertades son más respetadas, más colaborativas, etcétera, ¿no? Bueno, esos progresismos cayó también en el statu quo y cayó también nuestro mismo modelo. Y aquí quiero hacer la reflexión con lo que está ocurriendo con el TPP-11. ¿Qué es lo progresivo de esto? Todo tratado tiene su lado bueno y su lado malo, ¿no? Y tú lo puedes analizar de acuerdo a tu visión de país y de sociedad, desde el lado bueno o desde el lado malo. Claro, se abren muchos mercados, hay una gran posibilidad, por supuesto, económica de estar en esos mercados. Imagínate la cantidad de miles y millones de personas que podían comprar tus productos, pero por otro lado, así como se da, también se quita soberanía, ¿ah? Claro, dicen los tratados no te obligan a esto, no te obligan, no, por supuesto que no, pero queda sujeto a draconiano legislación al respecto, juicios potenciales donde dice lo pragmático, ¿no? Que siempre ganan preferentemente las empresas sobre los estados. Entonces, claro, vamos a vender nuestros productos. Pero ¿qué significa ser progresista? ¿Cómo es la sociedad que construimos hacia adelante? ¿Vamos a seguir vendiendo siempre lo mismo? Porque ¿para qué vamos a construir, por ejemplo, valor agregado si estamos en un tratado de libre comercio donde un valor agregado de otro país es más barato? Entonces le estamos vendiendo las piedras a China y le compramos nosotros las cañerías de cobre. Y así, ¿no? O sea, es un tratado de libre comercio finalmente te obliga a mantener un statu quo.
Así, si fuera por eso, digamos, no sé, Corea del Sur seguiría siendo un país tercermundista y de pesca artesanal, ¿no? Pero en algún momento decidieron ellos fomentar una industria e ir en contra de la corriente de lo que se conoce con estas famosas como ventaja comparativa, ¿no? Que es como el eslogan de este sistema neoliberal donde el que hace lo mejor tiene que dedicarse a eso nomás, que para eso hay otro que haga lo que en estos mercados comunes haga lo que le corresponde. Y dicen, claro, hay otros países que están dentro y están felices, no sé, Australia, etcétera, pero bueno, veamos, ¿no?, en qué condiciones están ellos, qué es lo que van a meter ellos en el mercado y cómo sus sociedades se desarrollan respecto de esos tratados. No para todas las sociedades los tratados son iguales en ese sentido, ¿no? En el sentido del desarrollo, claro, son iguales en el papel. Tú pasas y esto y paso otro, los aranceles son así, así, llegamos a un acuerdo, perfecto, nos damos la mano, pero en el sentido progresista del desarrollo, ¿hacia dónde va? Entonces, ojo con el progresismo chileno, ojo con los que están en el gobierno, ¿no? Y se autodefinen también como progresistas. ¿Progresista hacia dónde? ¿Hacia dónde van a tirar el carro del avance social? ¿Y hasta dónde van a seguir siendo comparsas del statu quo y de mantener un gobierno que es igual a este, igual a este otro, igual a este otro, salvo con algunos bemoles y pocas diferencias? El progresismo es el que está en peligro, esta idea es la que está en peligro, y como dice este escritor argentino, Pablo Stefanoni, estas ideas entonces están siendo tomadas por otro sector, otro sector mucho más peligroso, que es precisamente este sector rebelde de la ultraderecha que está ganando mucho